sabía que tenía que presentar, pero al menos pues agradecer que hayáis bajado desde vuestros pueblos hasta aquí, hasta Zaragoza, y que sepáis que ahora va a actuar la Escuela de Bielsa, que han preparado un teatrito en aragonés bersetán, el Canuto desde Aplerós, que además la gente de Benasque, Carmen lo conoce bien porque lo han hecho en títeres, y yo creo que no habrá ningún problema para seguirlo. Yo os pido que los apoyéis mucho, porque ellos no se esperaban un escenario así de grande, y bueno, daros las gracias a todos por seguir charrando el aragonés. Muchas gracias, y más que más a David, que llevo maestro que hace todo esto. Aquí soy, pensando en dormir. El dormir me volví a pensar. También me acuerdo, los cuentos dicen que a todos señores nos vamos. ¿En cuento uno? Sí, creo que sí. Espérese y me voy a posar cartas. Estoy en una familia que tenía un mujer con un güey en mano. Decidieron llevarlo al médico para que le mirara. Va al médico y le dice, pues tendrá que llevarlo tapado. Y le dice la madre, tapado. ¿No será mejor tatarba? Sí, tenemos familia. ¿Qué más? Me ha metido un mutogollo. ¿Me encuentro un altro? No, Pascual. Si tú no me entiendes, te contaré mes. ¡Linda, linda! ¡Au, bien, au! Llévate a casa que tenemos país. ¿Qué quería? No fue que país quería. Bueno, abuelo, me voy con mamá. Ya se puede pisar nuestro conventir que vendré. Ay, de aquí vengo a mirarte. Siempre he seguido con mole de casacho. No paso que calentarle la cabeza con flor. No tiene el trapo llena. Fallo que tiene tratos con bruixas o bruixos. ¿Te parece a tú que no fa cosa en todo el día? Eva limpio, afitado, la casa como loro, escorrer sin un sacrificio, el animal bien cuidado, el sol en tres, el campo es como una patena. Yo tengo más dice tú, y yo, qué cosa de bruixos. Ya que buena verdad esta. Vaya encima, si fallera bruxa, de la abuela bruxa, siempre mirando hierbas y plantas por el sitio. Y siempre han tenido algunos platos sin pillar los picazos. Parece que hay una roya, Martín Brazo. Sientes, Amal, tú que y el vecino de casa Chuchi, ¿no habrás visto entrar después las bruxas de casa suya para hacerle toda la fallena? No, yo no he visto cosa. Ya me miran el carnaval lucana, que da esta casa suya. Pase veo cosa. No, cada millón, en Puyaleta la luquera, y Ancina, Beremillo. Hizo, aquí es, si podemos saber el misterio de esta cosa de bruxa, lo que sí. Ya veréis como sí, cuando vaya encima, verá cosa, siempre llegarás. A ver si tenemos la faena. ¿Qué hacemos? Primero preparar la cena. Quiero una miqueta de verdura de un... ¿Qué hacemos? Marchar a limpiar el corral, el prato que nos queda ahí. Esto no le gusta. ¿Qué hacemos? Será hora de picar todo el cañuto. A dormir. Tenemos razón, esa mujer es como Haití. Hizo de cosa de bruxa. Se me ocurre que le podréis pillar el cañutete al vuelo en que hizo ese hombre, en que se la ballena yo, que entiendo a quién. ¿Paréis? Que se me sale el corazón. Mírate que se despertas ahora igual. Me botaba un ramo y me tiraba a la tierra. Que no se despierte, que no se despierte. ¿Qué hacemos? Primero empezar la cena. Quiero el mismo que le has puesto al golé. Un plato de verduras y un huevo frito. ¿Qué hacemos? Ahora sí que tendréis trabajo. Limpiadme toda la casa y de muy puerta. ¿Qué hacemos? Empieza a limpiar la cuadra de las vacas. Y cuando acabéis, limpiad estos platos que son plan de carroneras, de piedras, de balsas. Les quiero que se puedan comer sopas. Habréis a limpiar toda la nuez, porque en la cuadra hay un metro ciego.
Tengo 20 pratos cual pior. ¡Au! ¡Marchad a dormir! ¡Que no hay más ballena para hacer! ¿Qué hacemos? ¡Os digo que te vayáis a dormir! ¿Qué hacemos? ¡Que no hay más ballena! ¡Dejadme estar! Y ahora te picando todo el canito. A dormir. ¡Qué brutitos! Pues así me matan. Ya t'habries merecido un escarmiento. Perquè a qui se li ocurre jugar con estos diableros que siempre han de hacer cualquier cosa? Si no se te clavan el cuello, que te pueden afocar. Encara sabes tu bien. Y además, tú mal feto, que xoriflas donde no te mandan. Me pillas el que no lleve. Tiene toda la razón, pero Miguel, el que fue a usted con él, que como en casa nuestra y hay tanta ballena, que somos mi padre y yo, somos patos no más bien. Me han feto lo que yo habría feito en un año, no le niega a ninguno. Bueno, al menos, y es de buenas maneras. Ahora que sabes el secreto, te dice el diableros para que te diga. Pero en que una otra persona se enteren, perderá más. Y no farán cosa ni a tú ni a yo. Cuando yo falte, tú serás el heredero. Podrás vivir muy bien. Gracias, señor, gracias. No le contará a ninguno. Se le fa falta cualquier cosa, me lo diga. Ya te diré, no te enfades. Ahora diles adiós a esta Chen, que pasen buenos días, dedicado al año que viene. Y cada año que viene a todos. Ha ha ha.